Si yo en el camino veo que hay un perjuicio, tengo que sentarme y obligarle a la otra parte a decirle, señor, tenemos que renegociar este tema porque usted me está perjudicando. Porque las tarifas del mercado internacional para el arrendamiento de buques son mucho más baratas de las que tú me estás cobrando. Así de sencillo. Y esto es lo que plantea el vicealmirante Johnny Estupiñán. Las tarifas están por sobre los precios del mercado. Y entonces, ¿qué querían? ¿Qué querían? Que Estupiñán no denuncie. Denunció. Y los que se quedaron con la denuncia, sencillamente ahí ellos le fallaron al país. La Corte Constitucional, al recibir esta solicitud de Fernando Villavicencio, bueno, esto de control, un seguimiento del dictamen, ¿puede resolver algo la Corte Constitucional? Algo que llegue tal vez al proceso. Verá, Jairo, la Corte Constitucional debe estar rogando que este tema le boten tierra encima y no salga, porque la Corte Constitucional se dio el lujo de tener una posición ambivalente entre lo que determinó en varias sentencias y dictámenes sobre lo que es un juicio político, y concretamente entre uno de los casos, que no es el único, el caso del juicio político a Glass, donde de manera concreta lo dice, pues. Y entonces la Corte Constitucional, queriendo venir a cuidar acá este tema, cuando tienen la viga en el ojo y queriendo ver la paja en el ojo ajeno, como decía Jesús, eso es terrible, porque la Corte Constitucional cuando dio el dictamen para el juicio político a Glass, dijo, la suficiencia o no de dichas pruebas, refiriéndose al caso Glass, con el objetivo de mostrar la responsabilidad política del vicepresidente Glass, es un tema de fondo, que solo puede ser discutido durante el juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿qué quiere Villavicencio? Que la Corte Constitucional más o menos marque la cancha y trate de que los asambleístas prácticamente les tapen la boca y no hablen con tal de protegerlo a Lazo. Entonces, el tema es sumamente grave. Incluso, ¿qué es lo que dicen? En atención al objeto del dictamen, en el dictamen respecto del juicio político a Glass, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada. La Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y responsabilidad del vicepresidente de la República. Entonces, cuando esto se pronuncia a la Corte Constitucional, entonces uno dice, bueno, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿De qué se trata esto? En este momento cambió, se viró como tripa la Corte Constitucional, porque hoy la Corte Constitucional está exactamente en otro andarivel, tratando de tapar todas las cosas con el auxilio del presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, esto no puede ser. ¿Pero qué dice el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Ni en el caso de juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Esto dice la ley. La Corte Constitucional no puede ir más allá de qué. O sea, ¿qué es lo que dice la normativa? ¿Y qué es lo que dice el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social? Que existen 3 requisitos para que proceda el dictamen de la Corte y se vaya al juicio político. El primero, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que la tercera parte de los asambleístas hayan firmado la solicitud. Es con exceso que lograron las firmas y presentaron, cumplida la primera. La segunda, si en la solicitud se singulariza la infracción que se les imputa. Y entonces viene el tema. Si hubieran dicho los legisladores, que el presidente Lazo cometió los delitos o los delitos en general contra la administración pública, no estaba singularizada la infracción. ¿Qué era lo que tenía que decir la Corte? Dígame cuál delito. Nada más. Pero no entrar a decir, este no me gusta, matatir, tirulá, y este sí me gusta. Y esto los dejo por fuera. Ahí la Corte Constitucional violó el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es que no podemos olvidarnos de eso, porque tenemos una Corte Constitucional que no responde a las necesidades jurídicas del Ecuador, porque falla en contra de norma expresa. Es importante verlo.
Entonces, no es un tema, no es un tema así nomás lo que ha pasado en el país. Porque de pronto solo nos concentramos en el juicio y dejamos de ver a la Corte Constitucional. Cuando la Corte Constitucional ha hecho la fiesta con esto y ha tratado de ponerse servil a los intereses del presidente Lasso. Entonces, esto es grave lo que ha pasado. Entonces, frente a esto, se quiere tapar todo el tema. Pero el caso Flopec son cosas muy graves. Entonces, el tema del arbitraje internacional que lo han pactado, el tema de que la adjudicación de los contratos en Flopec se hicieron vía un joint venture, que es más o menos el que me ofrezca la primera propuesta, ese es, y si alguien me ofrece un plazo perentorio, otra, y la mejora, ese sería, pero no dan tiempo a que venga la segunda propuesta. O sea, todo fue absolutamente corrupto y absolutamente tapiñado para de una manera burda entregar esos contratos a las empresas contratistas. Y eso lo mantuvo Lasso. Pero aquí viene un tema que yo quiero ir mucho más allá del juicio político. Cuando se crea Flopec, a Flopec se le da el monopolio del transporte de los hidrocarburos. Se le da el monopolio del transporte de los hidrocarburos. Entonces, con este monopolio, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer Flopec? Atender con los suministros de la transportación a través de sus buques. Pero ¿qué es lo que ha venido haciendo Flopec? Que este monopolio que lo tiene, sencillamente lo utiliza para tener más o menos la cuarta parte de los buques que se utilizan son de propiedad de Flopec. Y el resto son buques tanques arrendados, que no son buques tanques propios. Entonces ahí hay una corruptela generalizada. Porque entonces, ¿cómo le pueden dar un monopolio? Que se diluye el monopolio en la medida en que Flopec arrienda o contrata o fleta, como quieran llamarle, buques a sectores privados. Entonces no está cumpliendo Flopec en el fondo con la razón de su creación. Flopec está en otro patín con esto. Entonces esto más allá del juicio político, esto tiene que la Asamblea Nacional verlo. No le pidamos a la Contraloría General del Estado, porque la Contraloría General del Estado está en la luna. No tenemos Contraloría General del Estado en el Ecuador. Entonces, esto es importante verlo, pero también sobre lo que dijo Villavicencio. Esto que dijo Lasso, lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lasso es sostener ese contrato, pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. Esto me obliga a hacer otra vez la explicación. Hay dos tipos de contrato que se ejecutan en función del tiempo. Contrato de tracto único, que se ejecuta de manera inmediata. Alguien compra un carro, tome el cheque o tome la plata y usted fírmeme el contrato. Me entregue el contrato, tome el y deme la llave del carro. Yo después voy y legalizo la compra-venta del carro. Y se acabó ese contrato. Pero el contrato de tracto sucesivo es el que se ejecuta durante un tiempo de vigencia de un contrato, que es justo los contratos de fletamento de Flopec. Entonces, si yo en el camino veo que hay un perjuicio, tengo que sentarme y obligarle a la otra parte a decirle, señor, tenemos que renegociar este tema porque usted me está perjudicando. Porque las tarifas del mercado internacional para el arrendamiento de buques son mucho más baratas de las que tú me estás cobrando. Así de sencillo. Y esto es lo que plantea el vicealmirante Johnny Estupiñán. Las tarifas están por sobre los precios del mercado. Y entonces, ¿qué querían? Que Estupiñán no denuncie. Denunció. Y los que se quedaron con la denuncia, sencillamente ahí ellos le fallaron al país. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.